Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures. Culturas en movimiento. Y nos encontramos con nuestra invitada del día de hoy en esta pose que representa la justicia, que representa la unidad en la diversidad y que representa un abrazo virtual, solidario y cálido, donde aprovechamos para decir no a la injusticia, no a la desigualdad, no a la falta de oportunidades y abriendo camino para relaciones globales. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada número 186 de la serie, Olga Iris Mencía. Ella es una comunicadora social, escritora, un referente de las mujeres en la sociedad hondureña que han levantado su voz y su pluma para obtener espacios que son realmente necesarios para transformar la sociedad. Así es que, Olga Iris, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Sigo abrazándote y sigo abrazándome y sigo abrazando al mundo, a toda la gente del planeta. Muchas gracias por la invitación, Wani. Muy honrada por lo que has dicho de mi persona. Y es que cuando algo te apasiona, no puedes dejar de hacerlo. Entonces, escribir es una pasión y se escribe cada día. Y en esto de la carrera de comunicación, de periodismo, pues es un deber ciudadano transmitir, intentar educar, intentar orientar, ser veraz, y bueno, tiene como muchos requisitos, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, ahí andamos. Realmente que 30 años en esto pesan un poquito, pero se disfrutan mucho. Pesan menos cuando algo se disfruta tanto. Olga Iris, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir tu vida, tus experiencias y qué tienes preparado para el 2022. Y vamos a comenzar preguntando quién es Olga Iris Mencía. Pues yo exactamente me conozco bastante. Una mujer de 60 y tantos años, digamos que bastante luchadora, desafiante, rebelde, desde chiquitica, con un cuerpo que siento como de 30 porque puedo correr, agacharme, y de agilidad, digamos, para la tercera edad, que no es natural. Entonces, me siento así como muy joven, Wani. Soy una muchacha, una niña, en el fondo, sigo saltando la cuerda, sigo jugando rayuela, sigo pensando con bastante inocencia, pero también detectando por eso mismo cuando alguien tiene una intencionalidad diferente y pierde la inocencia. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo en estos caminos hondureños, de pueblos, de municipios, de departamentos, porque soy bien aventurera. Entonces he andado muchos caminos, ¿no? Y en cada camino observando, por eso te digo que soy bastante niña, en el sentido de la observación, la curiosidad, lo que llaman acuciosidad, querer saber de todo. Creo que la pasión de escribir conlleva la pasión de observar. Entonces me detengo en cada paso a observar a la gente, a los animales, las plantas, los cambios de las estaciones y a compartir todo esto y los cambios de las intenciones también, porque hay gente, todo, ¿no? El mundo hay, ¿qué somos? 7.000 millones de habitantes, 8. Y bueno, con tan diferentes culturas, raíces, que vas conociendo de todo. Entonces vas conociendo el bien, el mal, percepciones, intuiciones, producto también de la observación y un poquito de conocimiento.
Y otra cosa que tenemos muchísimo las mujeres, bien desarrollado, que se llama intuición. Entonces vas intuyendo, vas sintiendo en tu piel, vas sintiendo vibraciones. Yo estoy convencida, Wani, que nosotras, especialmente las mujeres, percibimos de mejor manera la energía, porque somos energía. Yo siento que somos más que religiosas espirituales, y esto nos permite aproximarnos al mundo desde 3 o 4 dimensiones diferentes. Eso te puedo decir, porque después que diga la gente que me conoce, Olga, a lo mejor estoy equivocada y dicen, no, esta mujer, no, no es cierto que es así. Pero bueno, me preguntaste a mí y esa es mi opinión. Olga Iris, tú eres periodista, pero cuando hablamos de tu rol en la sociedad, yo siempre te asocié como comunicadora social, o sea, más que periodista, una comunicadora social, porque tu trabajo siempre estuvo encausado en las causas, en las situaciones que de alguna manera nos conciernen a todos. Y digo nos conciernen en presente porque no has dejado esa visión y esa misión que te caracteriza. Hablemos de tus comienzos en el mundo de la comunicación social, donde yo te recuerdo levantando la bandera por organizaciones, incluso como Mujeres en las Artes, Visitación Padilla. Honduras es uno de esos países que yo puedo decir con mucho orgullo de que los movimientos de mujeres son muy consistentes, porque viajando por el mundo he visto, ¿verdad?, el trabajo que se ha realizado en nuestro país y que de manera a veces silencioso y a veces no reconocido ha tenido y tiene un impacto en el mundo. Y no vamos a descartar el de mencionar a la presidenta Xiomara Castro, que ha Claro. tomado ya posesión de nuestro gobierno. Háblanos de tus comienzos como comunicadora social. Bien, digamos que yo quería ser investigadora cuando era chiquitita, pequeñita, como de 8 o 9 años. Yo quería ser una especie de Poirot, el personaje este de Agatha Christie, o un Sherlock Holmes o algo así, ¿no? Y me encantaba escudriñar. Entonces, de por ahí creo que me viene ese filito de estudiar periodismo. Y en el colegio donde estudié increíblemente en colegio de monjas, 3 años, también 4 años de monjas en primaria, y luego un instituto muy férreo también, que era el Tegucigalpa, entre el María y el Tegucigalpa. Teníamos mucho acceso a la lectura y una obligatoriedad a la lectura. Era obligatorio, no es que si queríamos, teníamos que leer. Y un papá y una mamá que tenían imprenta, la imprenta Cultura, que fue un referente de periódicos, por decirte algo, muy avanzados, revistas de muchos contenidos políticos, punto de encuentro de poetas, y bueno, por ahí me vino este gusanito de que mamá y papá decían, no, es que para investigadora no, porque que no hay. ¿Cómo tenés que irte a París, a Francia? Y no hay esta posibilidad, pues. Y empecé a estudiar comunicación, periodismo, en la universidad en el año 78. Y al año 79 me gustó tanto, las primeras clases me gustaron tanto, que fui a conseguir trabajo. Me atreví a ir a un periódico, a la prensa. Y entré y estaba Ramón Villeda Bermúdez, Raviver, y dijo, bueno, está bien, muchacha, empieza. Y por ahí empecé a escribir. Luego pasé a la tribuna, que era muy exigente, con Paulino Medina y Juan Sierra Fonseca, muy exigentes. Así que escribíamos en aquellas máquinas viejecitas
antiguas ahora, ¿no? Para los millennials y para la tecnología que estamos conectadas aquí. Y decían, no, esto no está bien escrito. Y en la universidad con Ventura Ramos, que daba la clase de opinión, y Reinaldo Amador, que daba la clase de interpretación, o sea, reportajes, eran exigentes. Y también la lectura. Entonces, por ahí comenzamos entramos por ese tunelito, por esas puertas abiertas, tocando puertas que se abrían y, y exigiéndonos, porque no era como ni un juego de niñas, sino ya estabas en realidad escribiendo para que te publicaran. Y claro, siempre decían, no, esta niña, vamos a votar esta cuartilla porque está mal redactada. Y tenías que esforzarte más, y por ahí vas pensando entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? ¿Por qué tengo que decirlo de esta forma? Y te vas obligando y te vas exigiendo. Entonces entré a la radio con un programa para el campesinado que se llamaba Abriendo Surcos. Hermoso. Carlos Salgado, que ya murió, hacía los efectos de sonidos en la cabina de la radio, y era un espacio abriendo surcos como el saltimbanqui. Creo que el doctor Andoni estaba probando mi perseverancia, porque lo colocaba a las 10 de la mañana y ahí estaba Iris con Carlos Salgado. Lo colocaba a las 9 de la noche en domingo y ahí estaba Iris, insistiendo en la reforma agraria, insistiendo en que el latifundio no estaba bien, que la gente no puede tener estas grandes extensiones de tierra, porque eso es desigualdad con gente que tiene o no tiene tierra. Entonces, ¿qué era la reforma agraria? Y decidí, Guani, estudiar promoción agraria. También, a la vez, me retiré un poco de la universidad y me fui a Huanchías a estudiar 6 meses lo que era sector rural concentrado, sector rural reformado, latifundio, minifundio, que compartíamos con el conocimiento de otro gran maestro en la universidad, que era Carlos Soto Tábora. No sé si vive aún, pero Carlos Soto Tábora nos ponía a pensar. No era ir a un examen y decir, oh, y un latifundio tiene 1000 manzanas o 1000 hectáreas, o ¿qué es un latifundio? No, es, ¿qué es un Consejo Nacional Agrario según la ley? ¿Cómo está la cuestión del artículo X en la ley de reforma agraria? Y por ahí entonces empezamos ese camino. Y duré tanto en este programa de Abriendo Surcos que me dieron una oportunidad de ser reportera en Radio América. Y estuve como 18 años. Y en los últimos 4 o 5 me dieron la posibilidad de participar, dirigir, moderar, diseñar, incluso rediseñar el Contrapunto, que era un programa increíble para mi experiencia como comunicadora, porque había que leer. Entonces es como, Juani, ¿cuándo comenzaste tu actividad? Y vos me decís, ay, allá cuando tenía 25 años. Y yo ya leí de Juani. Y yo digo, no, Juani, pero comenzaste cuando tenías 12, claro, o 13, porque lo he leído antes. Entonces no es ir a preguntar por ir a preguntar. Es, te pregunto, me das una respuesta y rápidamente el cerebro asocia. Y dice, esto ya lo leí, me está mintiendo este funcionario. Pero no me está mintiendo a mí como periodista, está mintiéndole a la sociedad, está mintiéndole al pueblo, está mintiéndole al mundo. Ahora, si yo me dejo engañar como periodista porque no tengo el conocimiento necesario, porque no he leído del tema, porque no manejo el tema, entonces que se engañe el pueblo. Y recuerdo que había una condición para el contrapunto, que bueno, con el doctor Andoni, que yo le tengo, ya murió el señor, ¿verdad? Pero fue una gran persona que no censuró, que ni previamente
ni censura abierta. Y dijo, bueno, mire, yo veo que a usted le gusta esto de la investigación, haga el contrapunto. Y yo le dije, doctor, con gusto, pero necesitamos aumentar el billetito, ¿verdad? El sueldito, porque le reporteaba en el Congreso, le reporteaba en Economía, y además el contrapunto. Y el sábado el coloquio científico. Entonces había que pasar leyendo, ¿no? Yo me dediqué en cuerpo, vida, alma, espíritu, materia, todo lo que soy, a la comunicación. Al punto que tengo 4 hijos, 2 hijos varones, 2 hijas mujeres, bellísimas y bellísimos, impresionantes para mí, que se formaron literalmente solos por esta madre terrible que amanecía en el Congreso, amanecía revisando las leyes al lado de una maravillosa persona también, que era don Guillermo Castellanos Enamorado, a quien admiré, respeté, quise, y luego pues por allí, por ahí. Entonces, ¿cuál era la condición un poco del contrapunto? Eh, un, un programa de radio, de televisión o prensa escrita que tiene patrocinadores Wani en el marco del periodismo, de la comunicación social, compromete de una u otra manera. Entonces la condición era que este programa era liberado de publicidad. Y esa liberación de publicidad permitió una libertad maravillosa. Y esa libertad permitió informar con mayor veracidad a la población. Entonces, ahí está un poco el resumen. Y de ahí, claro, me pidieron bajar el perfilito porque el doctor se asustó un poco y bueno, ¿qué es este programa? Y un día dijo, va a incendiar todo esto, mire. Y yo dije, bueno, justo es lo que hace falta. Algo así como Dostoyevsky cuando sube a una montaña y piensa, medita, reflexiona y luego dice, bueno, tendría 2 opciones al bajar de la montaña, ¿no? Una, realmente no bajar, quedarme aquí, y otra, incendiar Kiev. Esto decía un poco. Entonces, era como decir, bueno, sí, aquí hace falta meterle fuego con más conocimiento, con más firmeza, con información adecuada a los pueblos y con un compromiso social. ¿Cuál es el compromiso social de la comunicación entonces? Ayudar a elevar el pensamiento del que escucha, no al periodista, al que entrevista el periodista, confrontar, debatir y que las conclusiones sean de quien escuche. Pero este proceso, este contraste, permite, posibilita varios caminos distintos siempre hacia adelante, hacia el desarrollo. Entonces, este es un poco mis principios y hasta ahora, ¿no? Ya cuando me dice baje el perfil, entonces yo le digo, no, señor, porque ya lo tengo establecido. O sea, ¿cómo vas a bajar el perfil, muchacha? Pídaselo a cualquiera, pero no venga usted que he trabajado como 12 años con usted o 14. Va a venir y me va a decir que baje el perfil. ¿Cómo es eso? Es una falta de seriedad, de respeto, de todo, de aprecio. Entonces, no. Oiga, Iris, cuéntanos un poco de la transición de comunicadora social a escritora y nos hablas un poco de las obras en las que has trabajado. Muchas gracias, sí. En el año 94 estuve como asesora en el Ministerio de Cultura. Cuando salí de la radio, hice periodismo institucional entonces, de alguna manera, sin caer en la institucionalidad. Porque ya cuando caes en la institucionalidad ya no estás haciendo trabajo de comunicación. O sea, no se trata de confrontar, se trata de
Concertar. Sí, sí. Sí. Y bueno, un día estábamos limpiando los zapatos con otro compañero en el Parque La Merced y le digo, esto está perro, está fregada la economía, hay que hacer algo y algo diferente. Y entonces dice, pero vos escribís más o menos bien, porque incluso en la radio las entrevistas yo las redactaba. O sea, hacía la entrevista, pero la redactaba. Ta, 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 ta. Y luego lanzaba como el sumario y me iba con esto. Entonces, como no había espacios para mí por el famoso perfil, decidí escribir. En el año 99 surge un pasquincito que se llamó El Azote y me responsabilizan, habla de la corrupción de la prensa, responsabilizan a un grupo de periodistas que nada tuvimos que ver en él en realidad, pero alguien me pidió un editorial y yo lo escribí y no sabía que iba para este boletín. Y surgen amenazas, me voy para Costa Rica y en Costa Rica escribo algo muy visceral que se llama La Máscara del Despojo, con muchos errores, pero denunciando la corrupción de alrededor de 10 importantes funcionarios hondureños. Entonces, por ahí me agarra este gusanito y sigo, te muestro, me voy a acercar un poco. Esta es la portada de La Máscara del Despojo, que es un cuadro hermosísimo, justo fuego, de Ludgardo Molina. Ya falleció Ludgardo, un gran pintor. Y luego sigo con un poco la poesía. Tengo una novelita corta que se llama Memoria entre bruma y papeles, con lenguaje muy inclusivo, porque bueno, puedo decir palabras que se consideran pesadas, como te dicen, ay, que sos una hija de no sé qué, ¿no? De tuto. Entonces yo digo, no, sos un hijo de tuto. Realmente aquí y entonces en el libro va esta situación de género insertada, ¿no? Desde hace mucho tiempo yo vengo con esto de educar a las niñas en un lenguaje inclusivo, porque insisto que cuando nacemos, venimos de la matriz, del vientre, del útero, nacemos niñas. Nacemos biológicamente distintas al varón. Ya en el proceso, en la vida, vamos adquiriendo por formación esta concepción de género, ¿no? Estas diferencias claras de género. Y lo he tenido muy claro creo que desde que nací, o quizá desde antes. Entonces, escribo con enfoque de género. Y bueno, luego unos gritos, unos ecos, unos espejismos. Me encanta crear cosas distintas, porque como es muy caro, las hago acá en la computadora y las imprimo en la computadora. No así los otros libros. Pero mira esta, por ejemplo. Esto va forrado luego, es un llaverito que me encantó además, que dice, bueno, Mira, que un poco de denuncia. no a las sedes, Ajá, pensamientos de Francisco Morazán en chiquitico, libertad a los defensores de Guapinol, sí. no más dictadura. Y Ujú. luego, mira qué bonito, noviembre de 2021. Qué bueno. Ajá. Y aquí, por si querés, respeto a la libertad. Excelente. Y aquí también creemos en la unidad familiar. Ujú. Los hermanos deben juntarse en Nueva York, la ciudad que no duerme. Y aquí algo de notas
para que Ajá. anotes ahí. Y lo colgas, Fabuloso. Y lo guardas andas tus en tu llaves. carterita y lo puedes revisar en cualquier momento. Claro, Sí. y este es Ujú. otro formato, porque como te digo, es que hay que andar creando. Hay que innovar, sí, hay que Hay innovar. que, sí. Entonces, esta es poesía. Ujú. ¿M? Esta es Ajá. poesía y esta también es poesía. Mira qué lindo Desde la portada. adentro. Gracias. El cuadro es de la pintura es de Denis Berríos. Ajá, muy lindo. Ajá. Muy lindo, es un túnel, ¿verdad? Entonces, un túnel desde adentro, porque no Sí. sabes si vas al túnel, venís del túnel o etcétera. Y Golpe sin Olvido, Ajá. que narra un poco la situación del golpe desde la vivencia, Ok. no desde la entrevista, desde Ujú. los 400 días que caminamos, porque sí, caminé y caminé y caminé y caminé y sigo caminando. Sigues caminando, sí. Sí, señora. Entonces, retrato de ciudad, mira cómo está, porque lo acabo de rescatar de una bodega. Ujú. Olvidemos este asunto. ¿Sabes por qué? Porque es la OEA. Oiga, Iris, ahora que nos estás mencionando temas que son muy medulares a la sociedad hondureña, coméntanos un poco de esas crisis que se han presentado, como el Mitch, por ejemplo, una crisis ambiental, un golpe, una mujer presidenta. O sea, ¿cómo ves tú estos tópicos y cómo los socializas? Son hitos. Xiomara Castro Zelaya es un hito. Eh, el Mitch o las tormentas tropicales van más allá de un simple huracán, van más allá de una tormenta tropical, van sobre la reflexión necesaria de todo el planeta y la necesidad de proteger el único lugar que conocemos y que habitamos. O sea, el cambio climático no es que comenzó en el 99, ¿no? El cambio climático viene desde hace mucho tiempo y en lugar de aprender las lecciones que nos puede dejar una tormenta tropical, una inundación severa, parece que no desarrollamos sensibilidades como esto, ¿no? La solidaridad, la sororidad, la reflexión, la necesidad de un vuelco a la educación, la necesidad, como decía Clementina Suárez, urgente, y me estoy hablando de Clementina, cuando Clementina era una muchacha, cuando Ujú. Clementina iba a El Salvador cargando cuadros, Juan, Sí. para promover el arte, y que decía, sueño con ser un poeta, un ejército de poetas, para destruir las podridas estructuras, raíces de mi pueblo. Entonces, ¿pero qué pasa? Los gobiernos, Guani, desde hace que 100 años, ponerle que hemos transitado 129 presidentes en Honduras, hombres, que hubo presidentes que estuvieron un mes nada más en el poder Ujú. y que hubo presidentes que estuvieron 2 días. O sea, bueno, que ni fueron presidentes, pero no conocemos esta historia. Eh, no sabemos por qué se dio esto, porque también les ha interesado a un sistema, a un modelo económico, a un modo de producción determinado, mantener a las poblaciones, sea en África, sea en Asia, sea en Oceanía, sea en Honduras, o sea, Latinoamérica, Brasil, donde sea, eh, sumergir a las poblaciones en la ignorancia.
porque los pueblos que logran salir de la ignorancia de alguna forma, combinando una educación formal de conocimiento concreto, ¿no? Con una formación informal como la que yo recibí en Guanchillas, por ejemplo, o como la que se recibe hoy en Nicaragua en algún momento, de planificaciones estratégicas, de miradas de mundo, de aprovechar maestros que yo llamo preclaros y también mujeres preclaras, ¿no? Entonces, no nos permite asociar y elevar estados de conciencia que diga, bueno, este Mitch pasó porque tenía que pasar, porque la tierra erosiona si no está sembrada, porque si las lluvias de occidente caen en los ríos, llegan al norte y todas las aguas van y fluyen, ¿y quién detiene la fuerza de un río? Como diría la poesía de Javier Heraut, peruano, ¿no? Entonces, o quién detiene el pensamiento de Guayo Galeano, o de Atilio Barón, o de Humberto Eco, pero hay que conocerlos. Entonces, este trabajo de comunicar es, yo diría que necesarísimo. Yo ya estoy grandecita, pero por nuevas generaciones, ¿no? Que vienen y que son brillantes, diría yo también, porque hay en el mundo cuna de talentos, genialidades en diferentes artes, oficios, saberes, profesiones, pero también al lado está la mediocridad. Entonces, este contraste, ¿no? Entre irte de lo absurdo a lo sublime o de lo sublime a lo prosaico. Y, en donde tenés que decir, ¿pero qué es prosaico? Y no tenés que decirle a la gente, hey, vos, tonta, no. ¿No sabes qué es prosaico? No, no. Empecemos por el ABC. ¿Qué es esto? Pues si no enseñas con amor, mejor no enseñes. Si no comunicas con amor o por amor, mejor no lo hagas. Esa es como una máxima. ¿Para qué querés comunicar, no? Para que cambie algo. Empezando por una misma, quizá a veces, ¿no? Duele autocriticarte y decir, hey vos, ¿y por qué estás tan arrogante y tan soberbia? No te das cuenta que no es así la papá. ¿Ah? La vaina no es así. La vaina es como igualdades, equidades, fraternidades. Claro que también molesta cuando te encontrás que de 1000 apenas uno ha leído, y entonces le dices, bueno, y entonces, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y dan ganas de pasarlos por las armas. Perdón por eso, es fuerte, No, pero... y Olga Iris, estás llegando a un punto sumamente importante porque hablas de los estados alterados de la conciencia y el elevar la intelectualidad y el conocimiento. Entonces, cuando tú mencionas el tema del aprendizaje no formal con el aprendizaje académico, ¿verdad? Y luego esos saberes se encuentran y pueden beneficiar a diferentes sectores. Y como mencionabas también, la humildad, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? Hacia los diferentes niveles de conocimientos, porque no todos venimos de la misma fuente, como dices, no, o sea, un campesino sabe las leyes de la naturaleza y las respeta, ¿verdad? Porque es su Claro, entorno, es de su entorno, es donde vive. es su Y nosotros, sabiduría. exacto, y viene de la capital sin conocer esos códigos y ese lenguaje que es el que permite que los cultivos crezcan de una manera sostenible y que es lo que ahora estamos tratando de recuperar con la Agenda 2030, ¿verdad? Y tratar de poner en orden el tema del cambio climático, ¿sí? Entonces,
Me parece sumamente importante lo que acabas de decir y creo que es bueno que cerremos con la Agenda 2030, porque cuando hablamos de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que han estado ahí y que no han estado articulados, ¿verdad? Cada quien ha salido por su lado hablando de género, hablando de economía, hablando del tema de salud, hablando del emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que saber y entender que todos esos elementos es parte de un engranaje, es como una Un rueda, todo, claro, un que todo. hace que todo marche de manera más efectiva. Cuéntanos un poco de tu experiencia con la temática de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ay, no, porque no la conozco, la ¿Sí? ignoro a profundidad, o sea, no sé que debe armonizarse todo esto. Estoy segura que debe. A ver, para que un reloj que funcione, Wani, para que un planeta avance, para que una sociedad crezca, eh, es que me parece como transversalice género, Ujú. porque Sí. transversalice género. Ahí ¿Hace está. cuánto nacimos? Sí, exacto. Todo tiene que llevar la parte de la escala social y las oportunidades juntas. Vos lo Sí, has dicho. sí. Entonces, es una coincidencia. Entonces digo, bueno, y me parece que yo tengo problemas con Naciones Unidas y la OEA y todo esto. Tengo problemas con las aportaciones que hacen los Ujú, estados a Naciones Unidas, entonces que el 50% de los votos lo definen quienes más aportan económicamente, y que desde 1944, que por ahí venimos rondando con esto, ¿no? Con este ujú, trato, ujú. y con la otra situación sionista, ¿no? Del Estado de Israel, que se vincula todo en un modelo, yo diría Wani, que son asuntos como para decir y justificar pagos de, no pagos, divisas, por decirlo, divisas. Porque a veces me pregunto, Wani, para toda la gente, así, me pregunto y no me responden, y no me responden bien, ¿no? No me responden, no, no lo que yo quiero escuchar, pero sí lo que vamos leyendo, lo que vamos analizando. Y, ¿cuánto gana Messi? ¿O cuánto gana un artista de Hollywood? ¿O cuánto tiene Don Mark, el de las redes? ¿O Don Gates, Don Ujú, Billy Gates? ujú. Y entonces, con todos estos millones ya hubiéramos resuelto el hambre en el mundo, chiquita. Totalmente. Oiga, Ya, mira, ya hubiéramos pagado la ese de... punto es importantísimo, porque en lo personal yo considero que nosotros como sociedad civil nos hemos dejado deslumbrar, ¿verdad? Por temáticas y por situaciones como esas, cuando en la realidad nosotros somos los agentes de cambio. O sea, ¿por qué me encanta tener esta conversación contigo? Porque hay información vital que es importante que la gente conozca, que conozca tu perspectiva, porque a veces no se ha verbalizado esto. Entonces, cuando yo te hablo de la Agenda 2030, a mí me parece fenomenal el discurso y me encanta saber que la sociedad civil está aplicando, no es Naciones La, Unidas. ¿Verdad? Entonces, me parece importante de que los técnicos y los expertos nos ofrezcan a nosotros una terminología y un concepto que a veces desconocemos, pero que sí. si nosotros lo aplicamos desde nuestra casa, nuestra vida, empezando con temas tan sencillos como el reciclar en la casa, el uso de la energía, apagar las luces, ¿verdad? El tema del consumo en la vida diaria, lo que comes, lo que vistes, lo que usas, etcétera, ¿no? Pero es que el Entonces, consumo es lo que mantiene la clase media. exacto. Entonces, es como esta rueda, ¿no? Uh-huh. Consumí, 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 consumí para Sí. mantener esta clase que no es que es parasitaria, pero es Uh-huh. inequitativa. Sí. O sea, genera inequitatividad. Y Uh-huh. entonces se dan estas grandes brechas, ¿no? Sí. Que son enormes. Entonces, desde nuestra perspectiva proletaria, por decirlo así, ¿no?
o pueblo, o bañada de pueblo, lo miramos. Entonces vos ves qué porcentaje de diamantes salen de África, o este material que sale de la tierra africana para los celulares. Sí. O sea, o los sótanos donde la gente de la India trabaja para producir unos zapatos carísimos, que Dios santo, ¿qué es esto, no? O sea, te cuestan, ¿qué? $3,000. Mientras $3,000 es la diferencia para que la gente pueda, miles, millones de gente puedan. Y tenés gente que con $1,50 sobrevive. Y por otro lado, tenés un montón de mentirosos que dicen que necesitan $1 al día y lo que tienen es ahorro, que también están pidiendo limosna. Entonces, es lo que te digo, este balance, ¿no? Este balance de... Y es interesante lo que mencionas, porque en lo personal, tú sabes que he vivido en la India, he vivido en África, he vivido en todos esos continentes, y me interesa mucho, tanto que tenés que decirnos. Y mucho que me interesa el trabajo artesanal y el tema tribal, es lo que yo me especializo, y me doy cuenta, Olga Iris, cómo la ancestralidad y el legado es lo que mantiene viva esas culturas. El tema de hacer las canastas, de tejer los telares, de crear joyas, o sea, todo lo que tú mencionas tiene un valor que no se puede monetarizar, porque estamos hablando de cultura viva. ¿Me entiendes? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que observamos con el tema de las maquilas y las grandes intervenciones de transnacionales que llegan a esos países y usan mano de obra no calificada, porque son personas que no vienen de una estructura que conoce la tradición y su cultura. O sea, que no tienen educación. Ahí estamos hablando del tema de la preparación. Entonces, ¿qué más queda? Que trabajen en espacios estandarizados. Entonces, de alguna manera generan recursos, pero ¿por qué? Porque la sociedad civil se está dejando comer. ¿Entiendes? Mira, no tiene la están devorando. Sí, a los pueblos. Claro, y no tiene que ver con estos grupos de poder, porque ellos generan trabajo. Es que nosotros nos empoderemos primero, Olga Iris, que seamos nosotros que empezamos a hacer los cambios desde nuestro hogar, nuestra persona. Como dices tú te capacitaste en las leyes de reforma agraria, porque viste que sabías, pero querías saber más. Siempre quiero saber más. Mira ahorita cuánto Exacto. he Entonces, aprendido. creo que ahí es donde vamos a cerrar esta conversación, porque ya llegamos a los 30 minutos. Muy Y vamos bien, a terminar en una nota alta donde tú nos cuentes de ese amor por la educación, porque la educación es la respuesta, Olga Iris. Y cuando hablamos de la educación, no estamos, como mencionaste en la mitad de nuestra plática, no estamos hablando de académico, estamos hablando de conocimiento, de sabiduría, de usar estas manos para construir nuestra cultura, de rescatar lo que realmente nos representa como una sociedad. Cerremos la conversación así, danos un mensaje con respecto a este tema. Más que educación, entonces diría cultura. Cultura. Saberes. Saberes, cultura mezclado con educación. Y conocimiento mezclado con sabiduría. Y ancestralidad, como lo mencionaste, que hay que rescatar, hay que empezar, o hay que seguir, porque no sabemos en la mayoría de los pueblos quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ese árbol genealógico, ese árbol de la vida, ese de dónde me viene tomar la manzanilla, por qué sé del diente de león, porque... Y luego viene un empresario y dice, ay, estas señoras, qué molestas, porque ¿cómo están hablando de reciclar, reusar, hablar? Porque no hay una diferencia entre ellos, no pueden diferenciar entre valores y precio. Entonces, claro, tampoco pueden diferenciar las fases de la luna o para qué funciona. O tampoco pueden saber de la piedra del almanaque de los lencas o de la compostura.
de los rituales, porque también hay otro elemento, y con esto te cierro, agradeciéndote la oportunidad, que es la religión. O sea, yo cambiaría la cuestión de la religión por la espiritualidad, muy rápidamente. Entonces le diría a Estados Unidos, si estuviese en una decisión de poder, en una posición, señores y señoras, no sigan financiando más iglesias, más fundamentalismo, más protestantismo. Porque miren, realmente Marx, y no porque yo lo haya leído tanto, o lo conozca o profundice en él, pero lo estoy viendo en los pueblos nuestros latinoamericanos. Tenía razón cuando yo leí esa frase, es el opio de los pueblos. Y eso también es una tranca fuerte al desarrollo de los pueblos. Y por eso, ay, que la compostura es maligna. No, señor, ¿qué le pasa, señor cura? Es como decirle a un ministro, óigame, no se ría, como dice aquella canción. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe, señor ministro? Es que usted ve la realidad desde su despacho. Mira un poquito desde ahí para ver cómo está ahí abajo. Y ahí abajo decirles, hey, miren también un poco el cielo, las nubes y esto, ¿no? Y aprendamos a volar también, ¿no? Porque es importante. A mí me encanta esta palabra de volar. Querida, te agradezco muchísimo el compartir de tus conocimientos, de tus perspectivas, de tu visión. Te envío un abrazo solidario desde Tailandia. Sabes que te quiero mucho, Olga Iris, y te agradezco por la promoción de la unidad en la diversidad, tu filosofía de vida y tu forma de actuar. Adelante, te mando muchísimos besitos musicales y espero verte pronto en persona. Ay, qué bueno, sería. Y ojalá se vaya ya pronto también Juan Orlando para Nueva York para que estés más feliz cuando vengas. Listo. Ok, hasta la vista, Olga Iris. Un beso grande. Hasta la vista. Un beso. Gracias.